Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Fuerte. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pueden tomar su lugar. Digamos todos, servir a Dios. Hebreos 10:26 es la palabra que Dios nos da para recibir el consejo sabio de Dios, y estaremos haciendo este estudio hasta el verso 32. Pero vamos a orar todos. Digamos: Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te pedimos la sabiduría y recibimos todo el bien que nos sacia la presencia de Dios por el Espíritu Santo en Cristo Jesús, a favor de nuestras vidas, de nuestras familias, en el área espiritual, en la salud, en la economía, en protección y en provisión, ahora y siempre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todos decimos amén. Dígale que está a su lado: esta palabra nos da vida en abundancia. A ver, cada vez que recibimos palabra de Dios, Dios nos da aliento de vida. O sea, el día que nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre fue porque sopló aliento de vida. Al recibir hoy palabra de Dios, ¿sabe qué hace Dios? ¿Nos da qué? Diga conmigo: vida en abundancia. Más fuerte conmigo: vida en abundancia. Diga: estoy recibiendo vida en abundancia. Muy bien. Pero vamos a detectar qué es lo que detiene esa vida en abundancia, y es el pecado. Por eso vamos a compartir con el título: servir a Dios. Amén, dígalo conmigo: servir a Dios. Cuando Jesús estaba desautorizando al enemigo, le dijo al enemigo en San Mateo 4:10: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo ¿qué? Servirás. Cuando una persona está pecando, ¿le está sirviendo a quién? A ver, una persona llena de resentimiento, ¿a quién está sirviendo? Dígale que está a su lado: el resentido le sirve a Satanás. El iracundo, ¿a quién le está sirviendo? A Satanás. Amén. El celoso, la celosa, ¿a quién le está sirviendo? A Satanás. El que toma, ¿a quién le está sirviendo? Muy bien, por eso tenemos claridad sobre el tema del día de hoy. Dígalo conmigo: servir a Dios. Y a Dios tenemos que servirle por amor. Dígalo conmigo: por amor. Entonces, la persona que le sirve por amor es porque dice: ¿para qué voy a servirle al enemigo? Porque servirle al enemigo es seguir ¿qué? Pecando. Amén. Y dice el verso 26: porque si pecaremos, ¿cómo? Voluntariamente. Dígalo conmigo: pecar voluntariamente. Pregunto: el que peque voluntariamente, ¿a quién está sirviendo? Al enemigo. Amén. Dice: voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahora, la mayoría que estamos recibiendo esta palabra ya sabemos que la verdad nos hace libres, pero si seguimos cometiendo errores, estamos siendo esclavos. Amén. Y nosotros no estamos esclavos del enemigo, somos libres en Cristo Jesús. Y leámoslo allá en San Juan 8:34. Estemos allá en San Juan 8:34. Y a su nombre, San Juan 8:34. Les invito a que todos estemos ahí en esta cita bíblica. 8:34. ¿Cómo dicen las Escrituras en San Juan 8:34? Leamos. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vamos a repetirlo todo nuevamente. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Sigamos en la cita principal, Hebreos 10:26. Y dice en la parte final: ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, la persona que siga pecando, Dios ¿qué le dice? Ya no lo puedo perdonar porque usted sigue cometiendo los mismos errores. Amén. Por eso el llamado es a que no sigamos cometiendo los mismos errores. Y a los familiares que no han conocido, tenemos el privilegio de orar por ellos. Diga conmigo: orar por mis familiares que no han conocido a Cristo.
O sea, a ellos todavía Dios no le está exigiendo. ¿A quién nos está exigiendo? Diga conmigo, a nosotros. Amén. Entonces dice el Señor, es al que ya conoce la palabra de Dios que ya no le queda ¿qué? Sacrificio, amén, por los pecados. O sea, es como si no hubiese valorado la sangre de Cristo. Entonces, número uno, ¿cómo le servimos a Dios? Diga conmigo, por amor. Y el que le sirve por amor no peca. Dígalo conmigo, el que sirve por amor no peca. Amén. Esa persona es totalmente, amén, dispuesto a decirle no al pecado. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a leer el verso número 27. Hebreos 10, 27. ¿Estamos ahí en la cita bíblica? Leámosla todos. Sino horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar ¿a quiénes? A los adversarios. Punto número 2. ¿Cómo serviría a Dios? Dígalo conmigo. Con santidad. La Biblia nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Dígalo conmigo. Sin santidad nadie verá a Dios. O sea, no podemos decirle a una persona que va a ir al cielo si sigue pecando. No podemos decirle a una persona que va a ir al cielo si sigue en ese pecado oculto. Dígalo conmigo, hay pecados ocultos. O sea que la persona piensa que nadie sabe, pero Dios todo lo sabe. Dígalo conmigo, Dios es veraz. Entonces yo les invito a que le sirvamos a Dios, pero con santidad. Tenemos una tarea, examinarnos cada día. Y Jesús vino a hablar del arrepentimiento. Y vamos a leerlo en San Mateo 4:17. Este es el tema principal de nuestro Salvador Jesucristo. Diga conmigo, el arrepentimiento. Si en nosotros hay arrepentimiento, nuestra vida es una grande bendición. Amén, porque sabemos que Dios nos ha puesto para ser ejemplo aquí en la tierra. San Mateo 4:17. Dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué decía? Arrepentíos porque el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. Vamos a repetirlo todo nuevamente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué decía? Arrepentíos y muy bien, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quiénes están cerca del reino de Dios? ¿Quiénes? Los que se han arrepentido. Amén. Y este es el tema principal de un discipulado. Y esto es lo que estamos estudiando en el discipulado. Estamos ya en la segunda lección sobre el nuevo ¿qué? Nacimiento. Tenemos todos un privilegio y es capacitarnos conforme a la palabra para poder dar con excelencia a los que no conocen la verdad. Amén. Sigamos en la cita principal. Gloria a Dios. Pregunto para todos, ¿de qué predicó Jesús? De arrepentimiento. Pregunto, ¿la incredulidad es un pecado? Sí. Sí. Pedro se arrepintió porque él pensaba que era diestro para pescar y que ya todas se las sabía. Y cuando le dijo, boga mar adentro y tira la red, y cuando se le llenaron las redes, él quedó sorprendido y le dijo, Señor, perdóname porque soy hombre pecador. Él se arrepintió de la incredulidad. Hermano y hermana, si usted está pensando que a usted le va a ir mal, pídale perdón a Dios, porque a usted le va a ir muy bien. Y usted no piense que Dios se ha ido, se ha alejado o que se durmió. Y si usted lo ve como dormido, Él está atento y está mirando a ver cómo reaccionamos en medio de la prueba. Dígalo conmigo, ¿cómo reaccionamos en la prueba? En la prueba hay que levantarnos y no quedarnos dormidos, hay que reprender. Amén. Y a su nombre hay que desautorizarlo. El Señor Jesús me decía ayer, ustedes tienen que usar la palabra para que no les tenga que decir otra vez faltos de fe. ¿Dónde está la fe? Porque ellos estaban esperando a que Jesús se despertara. Y ellos ya tenían ya tenían la enseñanza de qué, de hablar, amén, de decirle a la persona en el nombre
de Jesucristo reciba la sanidad en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo, reciban la fortaleza, pero nosotros tenemos que usar ese poder que Dios nos ha delegado. Y a su nombre, gloria a Dios, porque el Señor nos ha dicho: les doy autoridad sobre los espíritus engañadores, dice, para que oyen serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada que nos dañará. Los hijos de Dios tenemos que tener presente que la palabra de Dios, amén, y a su nombre, y la sangre de Cristo tiene poder, amén. Vamos a leerlo en San Marcos capítulo 16, San Marcos 16, verso 15 al 18, y a su nombre, dígalo conmigo: la santidad está con los hijos de Dios. Entonces, esa persona que esté viviendo en santidad, yo le digo: úsela, la autoridad que Dios le ha dado, que nos ha dado, amén. San Marcos capítulo 16, verso número 15. ¿Estamos ahí en la cita bíblica? A ver, ¿cómo dice? Y les digo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A ver, ¿qué tenemos que hacer los hijos de Dios? Hablar de Cristo. Esa es la tarea que nos ha delegado Dios, amén. A ver, acordémonos todos. A ver, diga conmigo: Dios me ha dado una tarea. Pregunto para todos: ¿cuál es? Predicar el evangelio. Predicar que Cristo da la vida eterna. Ese es el evangelio más sencillo. A ver, ¿de qué tenemos que hablar? Que Cristo da la vida eterna. A ver, ¿para dónde se va una persona el día que muere? Si recibió a Cristo, para el cielo, amén. Pero si vivió en pecado y nunca aceptó a Cristo, ¿para dónde se fue? A una eternidad de condenación, amén. Entonces, a los hijos de Dios, Dios nos ha dado una gran comisión. Dice, por tanto, dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, amén. ¿De qué predicamos? ¿Qué predicamos? Predicamos que Cristo da la vida eterna y llevamos a la persona a que se arrepienta, amén, a que cambie ese estilo de vida del pecado a la santidad. Dígalo conmigo: del pecado a la santidad. Gloria a Dios. Y vamos a leer qué nos dice en San Marcos 16, 16. Leámoslo. San Marcos 16, verso 16. ¿Cómo dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pregunto: ¿Jesús se mandó bautizar? ¿A qué edad? A los 30 años de edad. ¿Por qué? Porque en Israel una persona adquiere la madurez es a los 30 años, ya cuando se tiene uso de razón, amén. Y a los niños se presentan. Dígalo conmigo: los niños se presentan. Jesús fue presentado en el templo, amén. Y cuando una persona ya tiene el conocimiento de la palabra de Dios, amén, y ha aceptado a Cristo y quiere seguir de todo corazón la palabra, puede bautizarse, amén. El bautismo no es, escúcheme, para cumplir solamente un mandato de una congregación, es para obedecerle al Señor. Es un paso de obediencia, amén, que Cristo también lo hizo, y a su nombre. Entonces, el que crea y sea bautizado es como salvo. Muy bien, dígalo conmigo: servirle a Dios con santidad. Muy bien. Leamos el verso 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen. Dígalo conmigo: los que viven en santidad. O sea, porque hay personas que pueden tener los dones. El diablo puede hacer milagros. Dígalo conmigo: el diablo hace milagros. Usted puede ir donde un brujo, pero el diablo le puede hacer el milagro. Acuérdese, y le pueden decir: no, que el señor ese es bueno, que la señora esa es buena, y le comienzan a contar testimonios de él o de ella, pero son milagros totalmente de parte del diablo. Por eso usted créale a lo que dice la Biblia, para que los milagros se los dé y me los dé Cristo, amén, y a su nombre.
Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera, ¿qué? Demonios. Un hijo de Dios que eche fuera los demonios en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que use la palabra de Dios como fuente de autoridad y no le quite ni le ponga, ahí va bien. ¿Y a su nombre? Porque dice el Señor, y estas señales seguirán a los que creen. Esa persona que cree es porque ¿qué? Porque está viviendo en obediencia a la palabra del Señor. Amén. Dígalo conmigo. El que cree vive en obediencia a su palabra. Porque no es creer no es solamente decir yo creo en Dios. Amén. Porque en Santiago 2:19 nos dice que aún los demonios creen y tiemblan. Pero ellos, ¿qué pasa? No obedecen. Ellos son rebeldes a la palabra de Dios. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos creen que Cristo sigue echando fuera los espíritus malos? Eso, entonces Dios quiere que usted tenga también esa autoridad. Pero debemos vivir ¿qué? A ver, visualíceme a mí tomando cerveza y echando fuera demonios. Así no se puede. Hay que vivir, esa es la palabra, servir a Dios con santidad. O yo mirando a otra mujer que no sea mi mujer para desearla. Amén. O pensando en separarme. Yo no puedo echar fuera a los demonios si no estoy viviendo bien delante de Dios. Hay algunos que juegan con la fe, así, o sea, un ejemplo, dicen que lo he hecho fuera, pero están viviendo una vida, o sea, ven pornografía, están pensando en separarse, amén. Entonces todo eso, para poder una persona verdaderamente ejercitarse en el servir a Dios, debe que cuidarse amén, para servirle a Dios, amén, y a su nombre. Entonces dice, y echarán fuera demonios, hablarán nuevas ¿qué? Lenguas. Hay personas que no aceptan esto. Tengamos cuidado con la blasfemia. Hay personas que hablan mal cuando alguien danza. Y usted sabe que David danzó. Usted sabe que la Biblia nos habla de los dones. Habla, amén, de las personas que pueden hablar en lenguas. Pero también la Biblia dice que todo se haga decentemente y con orden. Amén. Entonces es necesario tener cuidado. Porque puede el enemigo usar a alguien que esté en la iglesia ¿para qué? Para blasfemar. Dice, no, yo escuché al pastor dice que hablando lenguas, ¿qué tal eso? Eso se llama blasfemar. Mucho cuidado, porque ese pecado no tiene ¿qué? Perdón. Por eso mucho cuidado, porque hay personas que no han comprendido bien la Biblia y hablan mal de una cosa o de otra, pero que está escrito en la Biblia. Por eso hay que tener mucho cuidado. Palabras sabias que debemos nosotros indagar, discernimiento de espíritus. ¿Tener qué? Discernimiento de espíritus. Y pedirle, Señor, guíame para no ser piedra de tropiezo o blasfemar. Amén. Porque hay personas que pueden estar diciendo, ¿y usted para qué reprende esos demonios de robo? ¿Usted para qué reprende espíritus de muerte? ¿Usted para qué reprende? Es que Dios nos ha dado la autoridad. Diga conmigo, Dios nos ha dado autoridad. Y para eso fue que Dios dejó a los discípulos y los probó, para ver qué hacían en medio de qué, que se levantara la tormenta, a ver qué hacían. Dígalo conmigo, en medio de la tormenta, ¿qué estoy haciendo? A ver, ahora, ¿qué debemos hacer? Reprender, echar fuera, cante, o si no, póngase a cantar. Amén. Es otra forma de hacer la guerra espiritual. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y dice el Señor, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Cuando dice echarán fuera es reprenderán. Echarán fuera demonios. ¿Qué más dice? A ver, abra la Biblia ahí. San Marcos 16:17. Hablarán nuevas lenguas. Sigamos verso 18. Tomarán en las manos ¿qué? Serpientes. Amén. Es decir, que estarán en medio de un peligro, pero nada les hará ¿qué? Daño. Dice, y si bebieren cosa mortífera, ¿qué? No les hará daño. Sobre los enfermos, ¿qué? Pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Pero hay que hacer como hizo Jacob. Usted no ve el milagro, pero siga clamando. Seguir clamando, seguir suplicando, porque Dios es el que hace el milagro a su debido tiempo. Amén. Si Dios le place hacer el milagro instantáneo, Él lo hará.
Si Él quiere hacerlo progresivo, un ejemplo, de acá a 7 días, a 15 días, Él lo hará. Si Él quiere hacerlo de aquí a 3 meses, Él lo va a hacer. Pero yo le invito a que ustedes de hoy no se aten más. ¿Qué le dijo Jesús a la niña que estaba muerta? A ver, Jesús la ató. ¿Qué dijo? Ella está dormida. Usted me dice, de mi hijo, yo lo veo como que él no es capaz ya. Yo le quiero decir, él sí, él no está muerto, él está dormido. Amén. Y a su nombre. O sea, si ve que Jesús no declaró ninguna palabra que negativa. A ver, pregunto, ¿la niña está muerta? Dijo, no, ella no está muerta. Pero ¿qué dijo? Sáquenme aquí a una gente. O sea, a los que no creían, sáquenmelos de aquí. Y yo estoy hablando con personas de fe y usted de fe. Y en el nombre de Jesús hay una palabra de fe, de sanidad para su vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. O sea, usted tiene que ejercitarse en la fe. No diga, ay, qué situación tan difícil. Yo le quiero decir, eso no es difícil. Viva para Dios, ¿cuándo? Hoy. Y diga, yo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y se va. Se va ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esa obra de brujería que me ha atacado a la madrugada. Por ejemplo, si alguien a la madrugada no siente tranquilidad y usted dice como que es a ahogarlo, levántese y repréndalo. Y échelo ¿qué? Fuera. Pero se levanta a mirar televisión. ¿Sí ve? Entonces Dios dice, ahora levántese, y el Espíritu Santo le está mostrando qué es lo que debe hacer, lo que debemos hacer. Amén. Y a su nombre, porque el llamado es para mí, el llamado es para todos. Porque el Señor dice, levántate tú, ¿de qué? Porque ¿qué hacemos? Nos echamos de la otra cobija y nos volteamos para el otro lado, ¿sí? Y Dios dice, ¿es hora de qué? De levantarse. Levántate tú que duermes, levántate tú que no reprendes, levántese, despiértese. Porque el diablo le ha puesto a alguien para que usted no reprenda. Le dice, usted no puede reprender, o sea, llenarlo de qué? De temores. Y el diablo de ñapa le manda sueños, ¿sí? De accidente. El diablo le manda ¿qué? Sueños de qué? Que ve ataúdes, que ve usted una cantidad de cosas malas. Reprenda todo eso malo en el nombre de Jesús. Usted va donde el médico, y el médico, escúcheme, es una propuesta natural para que usted ¿qué? Se levante en fe. Diga conmigo, para levantarme en fe. Y la mayoría de ustedes, antes de un año, ustedes van a ver más de 10 milagros sobrenaturales en su vida. En el nombre de Jesucristo. Aplauda al Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su nombre, gloria a Dios. Porque usted va a usar la autoridad del Señor. Miren, hermanos,